presenta hoy aquí. Y acá eso. En vivo y en directo. Bueno, ¿qué tal amigos? Saludo cordial, muy buenas tardes. Tengan todos allá de donde nos estén observando en este momento. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, la tarde de hoy, la mañana de hoy, la noche de hoy, donde sea que estén conectados. Y luego en diferido que lo puedan ver a través de Proyectar AXM. Saludo cordial para todos mis amigos conectados en esta frecuencia. Hoy, nuevamente, un episodio de mi podcast Ser Integral con tres super invitados y un super invitadísimo, mi amigo Álvaro, filósofo, orgullo quindiano, que nos va a acompañar el día de hoy en este tema tan especial. Álvaro, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y aquí dispuesto a aportar. Me encanta. También a mi derecha tengo a Anderson, que ya lo han visto, que hace parte de mi equipo de trabajo, a Santi, los dos que hacen parte de este equipo de trabajo que estamos buscando siempre caminar hacia el lado de la conciencia, ¿sí o no? ¿Cómo vas, Anderson? Muy bien. ¿Bien o qué? Gracias por la invitación. ¿Y tú, Santi? ¿Cómo vas, pa? Axel, muy bien. Mi hijo Gracias querido, venimos los dos ahí todos uniformados. Venimos uniformados hoy, sí señor. Bueno, y el tema de hoy es un tema súper cool, súper candente, súper interesante. Y precisamente escogí este tema porque hoy tenemos a un experto del comportamiento, un experto en cuanto a cómo nosotros los seres humanos comprendemos un poco la vida, la entendemos y la dirigimos desde nuestro adentro hacia afuera. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de los miedos, porque esos miedos a veces no nos dejan avanzar, bueno, a veces no, la mayoría de veces no nos dejan avanzar, no nos dejan fluir, no nos dejan ir hacia el lugar donde nosotros queremos. Quiero comenzar por Álvaro, amigo, desde esa parte, desde ese ángulo que tú lo has experimentado, que tú lo has estudiado, que tú lo has analizado. Te voy a regalar este también porque este es de acá para que podamos tenerlo. Quisiera que nos des una apertura respecto a qué pasa, por qué hoy el miedo está atrapando tanto a la gente, a la sociedad, y estamos observando que esos miedos están llevando a la gente a no conseguir nada, a no lograr nada y a estar en esa queja constante. ¿Qué nos pasa, Álvaro? Bueno, pues primero hay que decir que el miedo tiene una justificación histórica de un proceso evolutivo de la humanidad, o sea, nos ha acompañado siempre. Otra cosa es convertirlo en ansiedad, en depresión, en emociones, correcto, digamos, que son más paralizantes. En un primer momento uno podría decir que el miedo es como una respuesta ante un estímulo a veces externo, a veces también imaginario, sí, que consideramos que puede hacernos daño de alguna manera, ¿cierto? Entonces, como respuesta, digamos que hace parte como del instinto de conservación. Exacto. El otro componente es el miedo como una estrategia de control cultural, ¿cierto? Porque una persona que interioriza miedos, que digamos que aprende a no moverse por temor, por salirse digamos de su zona de confort, de su círculo, eso ya se convierte en un miedo de un nivel paralizante que impide el desarrollo de la condición humana, o sea, impide que una persona pueda encontrar su propio esplendor personal porque paraliza y llena de inseguridad, de angustia, sí, a esa persona, y esa parálisis es la que, digamos, detiene la evolución de la persona como ser humano. Pero desde la antigüedad primitiva los seres humanos hemos tenido una respuesta al miedo. Tiene también un componente ahí ustedes les sabe del hipotálamo, toda, sí, esta parte, sí, sí, donde se generan las sustancias que generan esta situación, que agudizan ese estado de atención, de respuesta, sí, frente a una situación. Correcto, y sí, de hecho en estos minutos vamos a empezar a desarrollar, ven, yo voy a ir pasando por acá, vamos a ir desarrollando el tema, porque el miedo, como tú lo dices, es una respuesta y es un instinto primitivo. O sea, sentir miedo es algo que nos sucede a todos los seres humanos. En algún momento de nuestras vidas hemos sentido miedo de una u otra forma, y con nuestro experto el día de hoy de comportamiento, de filosofía y de todos estos temas a nivel humano, que cómo nosotros en sociedad
nos la llevamos con otros humanos. Vamos a desarrollar este tema desde la parte comportamental, cognitiva, psicológica, desde la parte filosófica también, pero desde la parte biológica. Entonces, Anderson, tú, hermano, ¿cuál es el miedo más grande que has tenido en la vida? No, yo Y que has tenido que superar. No, yo hasta ahora no he tenido así miedos ¿En serio? fuertes, no he tenido. No. No he tenido. Un reto que hayas tenido así que superar, pero que dijiste, güey, pucha, esto, uy, me da cosa. Un reto del miedo fue, por ejemplo, el cáncer de mi tía. Ah, sí. O sea, siempre eso da miedo, Claro. da susto, Sí, pero sí. ya como cuando ella se recuperó todo pasó. Pero en el momento en que ella me dijo, tengo cáncer, sí, uno siente ahí ese miedo, ese susto, la voy a perder un ser querido. Pero Claro. no, mire que no, que todo eso pasa. Yo creo que eso ha sido de pronto el susto más grande, pero el resto no. Yo no he ¿Verdad? tenido susto así Y la tan misma fuerte. pregunta para Santi, bro. Santi Boy, ¿cuál ha sido el miedo así más grande que has tenido que superar tú? Bueno, Axel, muchas veces tenemos miedo a quedarnos solos, Sí. que son parte de los miedos que de pronto en este momento también quiero aportar a nuestra audiencia. ¿Cuáles son los miedos que a veces podemos sentir? Como el miedo al fracaso, Sí. miedo al rechazo, miedo a la crítica, miedo a quedarnos solos, miedo al cambio, sucede mucho por perder nuestra zona de confort. Sí, sí. Miedo al éxito, miedo a perder dinero. Hay muchas personas que muchas veces no emprenden por el miedo, no, y si pierdo. Sí. Entonces, miedo a no ser suficiente. Entonces, esas preguntas a nuestra audiencia de con qué miedo se caracterizan, porque siempre nos encerramos muchas veces en esos miedos y no emprendemos, no expresamos nuestros sentimientos, Sí. no perseguimos nuestros sueños. Entonces es muchas veces como, a pesar del miedo, hacer las cosas que queremos hacer. Hazlo, así sea con miedo, que es una frase que muchas veces uno la dice, me da miedo, pero hazlo, Claro, hazlo, pero con miedo, obvio. igual, hay que hacerlo. Y al miedo hay que enfrentarlo realmente y tomarlo por los cuernos, así decir, bueno, ¿qué miedo tengo? Y de hecho, yo te quiero hacer dos preguntas en una. Así también a ti, Álvaro. Tú, digamos, ¿cuál ha sido el miedo que tú has dicho más significante en tu vida que has tenido que gestionar por ese lado, en la parte personal? Pero ya en la parte de tu experiencia, de tu conocimiento a nivel social, ¿tú crees que la gente le falta enfrentarse más a ese miedo realmente, o conocer de dónde viene su miedo para lograr objetivos en la vida, lograr avanzar en la vida? ¿Por qué crees que la gente hoy vive tanto sumergido en la queja, en el no puedo, no soy capaz, esto es difícil, esto es imposible? ¿Cómo superar esos miedos, amigo? Más que ser seres biológicos, somos seres culturales, Sí. ¿sí? Entonces, el miedo es utilizado como una herramienta de control, el miedo es paralizante, ¿cierto? Entonces, uno, ante una situación, cuando de manera externa te están bombardeando todo el tiempo con situaciones caóticas, complejas, pesimistas, entonces tú vas interiorizando del entorno circundante todos esos elementos que te van, digamos, potenciando tu inseguridad interior. Yo creo que la inseguridad es como un matiz más leve del miedo, porque el miedo tiene una característica, y los experimentos que han hecho con animales, ¿cierto? Y yo pongo un ejemplo que me gusta mucho, es que mi sobrino tenía un hámster y le digo, una boa constrictor, y le llevó un hámster para que se lo comiera, ¿cierto? Y entonces él me mostraba eso como mira, Álvaro, mira cómo lo va a hacer. Y yo vi que el hámster acorralado se movía de un lado para otro, no se quería dejar comer, porque el instinto, Claro, hasta el más animal, se aferra a la vida, ¿cierto? Entonces, cuando llegó el momento en que el hámster estaba acorralado en una esquina, que ya quedaba era morir, el hámster atacó. ¿Sí? Ay. Atacó, y la serpiente, cuando la atacó, ya no lo volteó a mirar. Entonces, el miedo, lo de atacar o huir, ¿se acuerdan Sí, los experimentos sí. que se hacen Sí, con sí. animales? Lo mismo pasa con los seres humanos, ¿cierto? Entonces, esas situaciones de angustia extrema, de inseguridades, porque los seres humanos también tenemos un montón de traumas, ¿cierto? Que Total. venimos de la traumas de la familia, de herencia, incluso ahora que se hablan de constelaciones familiares, Sí. que traumas Sí. que carga uno de los abuelos y de familia hacia atrás. Entonces, con todos esos traumas y un montón de herramientas externas,
pues lo más normal es sentir miedo, ¿cierto? Es caer en una zona de confort y de resignación, donde uno se resigna a su propia mediocridad, a satisfacerse con un salario mínimo, que para ser pobre en Colombia usted necesita 2 salarios mínimos, ¿cierto? Porque no, ni como pobre clasifica. Entonces, esos miedos, digamos, los miedos propios, los que yo tengo, mis inseguridades, ¿cierto? Que pueden ser paralizantes o no, pues son potenciados por esas influencias externas. Ahora en la campaña política vimos eso del miedo utilizado como una herramienta de control político, ¿cierto? De disuadir a la persona que vote por porque me brinda otras condiciones, entonces la gente vota por miedo. Te adelantaste, ¿cierto? Entonces, a la pregunta. todos esos miedos que te están inculcando de afuera, juntando con los miedos y las inseguridades personales, pues dan un ser humano totalmente frágil y vulnerable, casi que es incapaz de enfrentar estas situaciones de incertidumbre, porque realmente cuando uno no tiene capacidad de enfrentar una situación de incertidumbre, le pasa como al hámster con la serpiente, ¿cierto? Se paraliza, huye para un lado, y este hámster me mostró algo que ni mi sobrinito lo pensaba, atacó. Wow. Cuando ya era el momento de morir, él se aferró a la vida hasta el último momento, y eso hace un ser humano con salud mental, aferrarse a la vida hasta el último momento. En el Quindío y específicamente en Armenia tenemos un problema de fondo de salud mental, ¿cierto? Sí, señor. Y esa salud mental, pues digamos que los miedos están también incorporados ahí. Cuando uno habla de que el Quindío es cuarto en temas de suicidio, pues pucha, ¿por qué se suicida las personas? ¿Por miedo a la vida? Ahí hay un montón de causas profundas que uno sería muy pretencioso para decir que es una sola causa. En realidad es multicausal. Sí, claro. Hay uno es el que digamos que no es suficiente con una actitud mental positiva, ¿cierto? Porque eso termina siendo como una pócima de motivación, pero que esa pócima de motivación ante lo abrumador de mis pocas oportunidades, de la sociedad en la que estoy vivo, termina siendo un contentillo de tontos que le funciona por momentos, ¿cierto? Termina siendo una cosa que trasciende la mera actitud ante la vida. Correcto. Entonces me parece que el análisis habría que hacerlo un poquito más amplio, porque si uno reduce, los seres humanos estamos llenos de miedos y de temores, y una sociedad que todo el tiempo te está bombardeando con un montón de carencias, de oportunidades, pues eso hace mucho más difícil tener el coraje de enfrentar la vida. Correcto. Y agradezco mucho la forma como lo estás diciendo, abordando, porque me quitaste un poco la pregunta que iba a hacer, aunque vamos a tocar eso en un momentito, y es que la forma como nos han venido controlando Álvaro, Santi, Anderson, toda la vida ha sido a través de la manipulación. Y nos manipulan. ¿Quiénes eran los primeros que nos manipulaban? Nuestros padres. Pero si verá que el día que yo me muera, ese día te vas a comportar mejor, y las mamás son cinturón negro en ese control mental que tenemos. Pero ya yéndonos al punto más, digamos, más profundo, al macro comportamiento humano, en el cual todos los seres humanos, independientemente de si está en la China, en la India, o acá en Colombia, o en Latinoamérica, estamos siendo influenciados o influidos, como se diga, por fuerzas externas. ¿Cuáles? Estas que nos motivan a nivel visual. Entonces estamos viendo violencia, estamos viendo cosas que no queremos ver. Escuchamos violencia, escuchamos chismes, escuchamos egoísmo. O sea, el miedo lo representamos en este comportamiento. Precisamente para allá es donde yo quiero ir, profundizar en cuál sería la solución en términos generales si ver las redes sociales es algo que ya no se puede detener. Ver la televisión y las noticias que te contaminan con tanta basura todo el tiempo. Escuchar las noticias, luego compartir con otros seres humanos que el diálogo es pesimista, es negativo. ¿Cómo desde tu punto de vista, ya entendemos la problemática, pero desde tu punto de vista, Álvaro, filosófico, qué crees que nosotros debemos hacer o sea, la lluvia no la podemos detener, el tráfico no lo podemos evitar, y como lo dice el estoicismo, no es el problema que se presente enfrente, sino la forma como tú lo interpretas y como tú lo estás, como lo estás analizando en el momento presente. Para ti, ¿cuál sería realmente, y que tú ya conoces la problemática en nuestra sociedad, qué es lo que debemos decirle a la gente? O sea, ¿qué debemos de hacer para que las personas no vivamos todos en ese caos mental tan bravo que nos está llevando a
a actuar desde el miedo primitivo, ¿sí? Desde la duda, desde la duda, desde el pesimismo, desde el negativismo, desde el no puedo, no soy capaz, de la falta de merecer. ¿Qué crees que debemos hacer entonces en ese sentido? Pues yo creo que los seres humanos somos muy frágiles y muy vulnerables, aclaro eso. Yo creo que el entorno, y lo han demostrado los diferentes estudios, casi que el entorno lo define. Más que genes y biología, somos un producto cultural. Epigenética. Exactamente. Si todos esos productos culturales, digamos, me están afectando de manera negativa, correcto, yo no le puedo invitarle a usted que se disfrace de héroe y que sea capaz de autorregularse. Hay personas excepcionales que logran ese nivel de regulación, ¿cierto? Empiece, por ejemplo, a hacer un poquitico de salud mental con las redes sociales, ¿cierto? Con el uso del celular. Lo primero que miramos cuando nos levantamos y lo último que vemos cuando nos acostamos, ¿cierto? Eso ya de entrada genera un desequilibrio bioquímico en el cerebro, una dependencia de estímulos, de dosis fugaces de dopamina y de todo eso. Entonces, esa autorregulación implica, por ejemplo, la primera hora del día, no mirar el celular, organizar la mente, empezar a hacer un poquitico de limpieza mental, y tampoco la hora antes de dormirse. Si uno empieza con pequeños hábitos, porque es que no podemos lograr grandes transformaciones si no empecemos con los pequeños hábitos. De hecho, hay apuestas digamos, de motivación que apuntan por esos pequeños cambios, ¿cierto? Lo otro es, uno tiene que ser, digamos, muy amplio con esa matriz de análisis. Por salud mental, entonces, reducir la exposición a las pantallas, ¿cierto? Sí. Por salud mental también privar a los hijos de esas pantallas a tan temprana edad, porque realmente la adicción al niño genera un daño irreversible en el desarrollo del cerebro de los niños. Entonces, reducir, ¿cuál es la edad más adecuada para que un niño tenga un celular? Algunos decían que 6 o 7 años, ya los estudiosos del comportamiento y de los impactos de las pantallas ya están hablando de 13 o 14 años, ¿cierto? Ya no estamos hablando de una exposición a tan temprana edad. Yo me pongo a ver en funcionarios públicos, empleados de diferentes, hasta los adultos somos adictos a las pantallas ya. Y entonces usamos como disculpa, es que no queremos que eso pase con los jóvenes, pero es que los adultos ya somos adictos a las pantallas, ¿cierto? Esa adicción a las pantallas limita y nos vuelve espectador de nuestro proyecto de vida, ¿cierto? Total. Impide que nosotros, esas 6 o 8, incluso en América Latina se habla entre 8 y 10 horas que dedicamos a las pantallas. O sea, 10 horas siendo observador del destino, de imágenes externas, de estímulos externos, donde nos olvidamos de nuestro proyecto de vida, de nuestra realización personal, de perseguir nuestros sueños, si es que los tienen, porque tener un sueño en un momento histórico ahora termina siendo una quijotada, pero es necesario tenerlo, ¿cierto? Entonces, la invitación a que nos autorregulemos, y eso implica un grado de madurez que yo no se lo puedo pedir a un adolescente que no tiene definida su personalidad y que está en formación y todo eso, y a veces es muy difícil de pedirle. Cuando yo veo a los adultos contemporáneos conmigo, el nivel de adicción que tenemos, no solo a las pantallas, a la mala alimentación, ¿cierto? Sí. A dormirnos demasiado tarde, digamos, desequilibrando el biorritmo natural del cuerpo, ¿cierto? Entonces, no tenemos un descanso adecuado, le dedicamos 6 o 8 horas al día, no respiramos adecuadamente, no nos nutrimos adecuadamente, nos rodeamos de amigos que son como tóxicos, ¿cierto? Sí. Que todo el tiempo se quejan. Entonces, con un entorno tan adverso, tiene que tener usted una capacidad de resistencia, de resiliencia también, sí, para enfrentar la adversidad y sacar aprendizajes de ahí. Y pues eso yo no se lo puedo pedir a todo el mundo. Claro que hay gente que tiene el interés de hacerlo, pero pues uno no puede pedir grandes transformaciones si no puede realizar esos pequeños cambios para efectivamente caminar hacia un destino donde yo sea quien defina mi destino y no que sea un observador externo quien me decida por mí. Correcto. Oye, qué genial. Mi productor, ¿te puedo pedir un favor? Si le das ¡pum!, lo apagas al rojito y otra vez lo vuelves a iniciar. O sea, páralo de grabar y luego otra vez. Listo, gracias, bro. Oye, es que tan especial lo que estás diciendo, que de ello tocamos mucho este tema, pero tan importante que nos lo diga una persona con vasta experiencia en el comportamiento humano. Santi ahorita hablabas de los miedos, por ejemplo, el miedo a la soledad. Te hice la pregunta, te la vuelvo a repetir. ¿Desde qué miedo tú en algún momento de la vida has tenido que solucionar un problema?
¿Desde dónde? ¿Desde qué miedo interno? De esos aquellos que tú ahorita describiste. Por ejemplo, ¿alguna vez has sentido miedo a la soledad? ¿A estar solo? ¿A estar encerrado? A mí me da miedo las alturas. A mí, las alturas. ¿Y cómo yo enfrenté las alturas, Álvaro? Hágale. Bungee Pucha, jumping. un bungee, de una. Así fue que lo tuve que enfrentar. La misma pregunta para ti, Santi. Listo, Axel. Pues realmente ese miedo como a la soledad o a estar solo, creo que pasa muchas veces en la juventud. Bueno, cuando uno es precoz emocionalmente y cuando uno quizás a veces tiene dependencias emocionales, como a no querer terminar una ruptura terminar como una relación por quedarte solo, existen esos miedos. ¿Y a ti ¿sí? te ha pasado, no? Sí, en algún momento de mi vida sí, era precoz emocionalmente, pero cuando tú ya después analizas ese miedo y dices, no, venga, hay que aceptarlo, de que realmente esto no puede ser. Entonces comienzas como a desprenderte un poquito más de las personas y a tener más amor propio, como más seguridad en ti mismo, que es algo que yo efectué en mí, Sí. porque vi el problema. Entonces dije, no, yo no tengo por qué ser dependiente a nadie, tengo que ser autónomo, independiente siempre. Entonces aprendí a controlar mis emociones Sí. y logré superar ese miedo. Pero vea qué chévere que me acabas de acordar de algo. Yo recuerdo que tú me decías que en algún momento tú eras explosivo, ¿sí? Reaccionabas, pero también cuenta la historia. ¿Qué te hizo cambiar? Porque hubo algo que te hizo cambiar, ¿sí o no? Sí, totalmente. Es que muchas veces, como lo hemos hablado en anteriores ocasiones, uno aprende de sus errores. Sí. Y cuando uno es consciente y determina de que cometiste un error, de que hiciste algo que no debiste haberlo hecho por una explosión, por ser reactivo, Sí. por ser explosivo, entonces tú cambias y dices, no, yo no quiero volver a hacer una tontada así, porque pues una vez en medio de una ruptura le metí un disparo al aire para que la novia pensara que yo me había matado, ¿sí me entiende? Entonces, ¿Cómo lo entonces salí por la puerta de atrás con la familia y todo Le eso. estaba hablando por teléfono y es que le voy a dar un escarmiento a esta. ¡Pah! Y silencio. Y ella allá atrás. Y grita. ¡Ay! ¡Ay! Yo, ¿cómo fue? Se mató. No, ese marica se va. Llamaron a la policía. Sí, entonces son cosas que uno dice, uy, no, ¿yo qué hice? ¿Yo cómo voy a hacer eso? Entonces aprendes de tus errores y dices, no, yo no vuelvo a cometer una acción de estas tan nefasta donde tenían otra perspectiva de mí, otra realidad sobre mí, la familia, pues un chico de valores, de virtudes, de buena familia y Y hace sale eso, con pues la- sale por la puerta de atrás. Entonces, a mí realmente eso me dolió y dije, no, yo no vuelvo a hacer como... De eso voy a aprender. Entonces, si aprendo de eso, es aprender a controlar mis emociones. Sí. ¿Sí me entiendes? A tomar manejo de ellas, tomar poder sobre ellas, no que ellas me controlen a mí. Entonces, así sucedió. Sí. Y Anderson, tú, por ejemplo, en tu perspectiva de vida, pues tú siempre has sido como una persona muy calmada, muy tranquila, muy ¿cierto? Muy relajado. ¿Hay algo que a ti te haga mover así, sacudirte esas emociones que diga, hijo de pucha, esto me está controlando? ¿Hay algo que te controle a ti emocionalmente? No, hasta ahora no. De ninguna manera. Yo siempre he tenido una mente muy fuerte. Sí. Y me han enseñado desde muy niño a manejar y controlar la mente de una forma más diferente. Entonces no, yo no me he llevado a esas emociones. Pero sí, una de las cosas, y yo creo que en la vida y el ser humano, a lo que más le tiene miedo es a la muerte. Ah, Cuando sí. uno habla de la muerte, la gente todavía no aprende a entender realmente la muerte. Entonces, Sí. la mayoría de las personas, cuando yo hablo con alguien y hablamos acerca de la muerte, siempre hay ese miedo, el miedo a morir, el miedo a cerrar la... Casi todo. Yo vivía con miedo de eso. Y yo le he preguntado a amigos, le digo, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Me dice, sí. Le he preguntado una vez, le pregunté a un señor que me preparó a mí mucho antes y yo le decía a él, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Y me decía, no, yo no le tengo miedo a la muerte porque la muerte es un cambio de vida. Entonces él me daba otras ideas y otra forma de pensar diferente. Una perspectiva diferente. Diferente. Y él no le tenía miedo a la vida. Yo tampoco le tengo de tener miedo a la muerte. Pero mira que así como lo dice Anderson, eso piensa uno y dice, no, pues la muerte es algo natural, ¿cierto? Y
¿Y por qué le tengo que temer? Pero yo apuesto que si a usted le apunta con un arma, usted dice, no, venga, no me vaya a matar. Sí, no, eso... No va a decir, hágale que yo no tengo miedo a la muerte y péguelo, no. Yo le cuento una anécdota a propósito de Sí. un arma. Una vez estaba yo durmiendo y como a las 2 de la mañana me pusieron un revólver en la frente. ¿Qué? Yo estaba ¿Estabas durmiendo, soñando? no, estaba durmiendo y Ay. instintivamente yo sentí que lo que tenía en la frente era una pistola, o sea, estando durmiendo. Y instintivamente yo hice la mano así, ¿cierto? Pero el temor a la muerte es una cosa muy legítima, ¿sí? Es muy legítima porque es el instinto de conservación. Sí, señor. ¿Cierto? La vida que se quiere preservar busca por cualquier mecanismo Total, preservarse, la ¿cierto? sobrevivencia, Claro, de porque seguir en viviendo. últimas ese es uno de los temores fundamentales. En filosofía, creo que era Sócrates que decía que filosofar es aprender a morir. Filosofar, Porque, aprender a morir. ¿por qué vamos a temer a la muerte si hemos vivido en exceso y a plenitud? Usualmente el que le teme a la muerte es porque tiene un deseo de inmortalidad, porque tiene sueños y metas no cumplidos, porque tiene temor a dejar a alguien a renunciar a la compañía, porque también dicen que cuando una persona se muere y uno no llora por el muerto, sino por la soledad que deja en uno, ¿cierto? Exacto. Entonces, el miedo a la muerte a mí no me parece que sea un miedo antinatural, no, es de lo más natural del mundo, es de lo más Totalmente, natural sí. del mundo. Otra cosa es cuando usted se deja bloquear para analizar y subyugar por él, ¿cierto? Que te hace caer en una depresión A mí me de la pasó. que no puedes salir. Entonces ahí me parece que la cosa se torna compleja. Cuenta qué fue lo que te pasó a ti. Bueno, sí, fíjate que es un momento importante y gracias porque lo puedo compartir con ustedes y más que es un tema tan complejo de analizar porque realmente nosotros en Occidente no nos enseñan y por eso ya va mi siguiente pregunta contigo es la educación que nosotros recibimos de nuestros padres y siempre digo, venga, será ¿por qué nosotros no entendemos correctamente la muerte? Lo entendí en dos aspectos importantes de mi vida. Uno, cuando me enfrenté a la muerte de manera directa, o sea, cuando la vi de manera directa, como se los comenté en la conferencia, yo en el 2009 fui secuestrado y duré 4 meses, casi 4 meses en cautiverio, siendo torturado física, mental, psicológica, espiritualmente. Fue muy complejo porque me tuve que enfrentar a todos esos miedos. De hecho, le perdí el miedo a morir. Yo vivía mucho preguntando, y el miedo es a cómo voy a morir. Y cuando llegó ese momento y estaba experimentando lo que estaba viviendo y pasando por dolores físicos, pero más el dolor psicológico porque me decía muchas cosas todo el tiempo que me atormentaban bastante, llegó un momento en el que el dolor físico que yo sentía, por ejemplo el dolor de cabeza tan terrible, aquí me golpearon muy duro en la cabeza, me desconectó de la realidad y en algún momento sentí que yo estaba muerto. En una de esas como que se me fue, se me puso blanca la mente y yo solamente sentía como una paz, una tranquilidad. Y allí empecé a reflexionar y dije, ¿será que la muerte es así? Porque la vida es dolorosa. O sea, yo te lo quiero plantear de esta manera. La vida duele. O sea, ¿por qué para algunas personas es tan complejo sentir la vida? ¿Por qué para otras personas es tan fácil vivir? Pero esa relación que tenemos entre vida y muerte que está ligada profundamente desde que nacemos, ¿por qué no lo entendemos? Eso número uno. Yo pude comprender y en ese momento tuve la oportunidad espiritualmente de desprenderme de mi mamá, de mi papá, de mis hermanas, de mi familia, de mi hijo. No habían nacido mis 2 hijas. O sea, lo hice espiritualmente. Dije, ya me tengo que desprender porque me voy a ir. Y yo estaba seguro y claro que yo nunca más iba a volver a sentir. Pero ese miedo siempre yo creo que nos va a acompañar toda la vida. Ahora, mi pregunta contigo, Álvaro, es, ¿tú crees que nos hace falta desde pequeños esa guía para comprender? O sea, que los padres le hablemos y nos hablen más, y en este caso nosotros, yo que soy papá, que debamos hablarle a los hijos de la muerte. O sea, que en Oriente se habla mucho, se habla de la muerte como algo muy normal. ¿Por qué aquí nos cuesta hablar de eso? Bueno,
los seres humanos somos sentimientos y emociones más que razones, lógica y argumentos. Y lástima que lo diga el filósofo. ¿Cierto? Yo debería decir, no, los seres humanos somos lógica, razón Racionales. y argumentos. No. Pero en el fondo somos sentimientos y emociones, ¿cierto? Sí. Entonces, teniendo en cuenta que si usted coge un ser humano y lo despoja de sus intereses, se queda sin ser humano, ¿sí? Entonces, a veces uno se hace demasiadas expectativas con las personas y, como dicen por ahí, no dan ni para el arranque, ¿cierto? Es uno el que tiene el problema cuando está sobrevalorando a la otra persona, ¿cierto? Entonces, Interesante. uno no puede, uno puede definir la vida como el espacio entre el momento que se nace y el momento que se muere, ¿cierto? Un periodo de tiempo. Pero más que ese periodo de tiempo, la vida es cuestión de actitud, ¿cierto? De lo que yo le decía ahorita, la vida en su estado natural tiende a preservarse y a perpetuarse, ¿cierto? Entonces, yo ante cualquier situación, por instinto natural, voy a hacer lo posible por mantenerme vivo, ¿cierto? Así, sea fracturado, golpeado, pero vivo, ¿cierto? Una persona cuando sufre de ansiedad, cuando sufre de depresión, y como el caso del Quindío, que mucha gente intenta suicidarse, ¿cierto? Por eso les decía que estamos como cuartos en el orden nacional, y mucha de esa gente es gente joven, ¿cierto? Sí. Y esa gente joven, ¿por qué se intenta suicidar? Sería una pregunta. Una de las respuestas fundamentales que dan algunos es que es por ausencia de realizar un proyecto de vida, Correcto. ¿cierto? Cuando no hay un sentido para un proyecto de vida, entonces uno cae en un conflicto existencial, en una ausencia de sentido, no tiene un sueño, no tiene una meta, no tiene una motivación, y eso tiene que ser una situación muy angustiante, ¿cierto? Entonces, la muerte es un proceso natural de la vida. Pero pues hablemos de la muerte, pero enseñemos principalmente a vivir, ¿cierto? Que no nos volvamos añicos ante cualquier adversidad, que sepamos que hay, digamos, que somos seres afectivos y emocionales, pero no amantes de las relaciones de dependencia, ¿cierto? Porque está bien que yo soy un ser emocional, pero que mi bienestar psíquico y emocional no dependa de un estímulo o de una persona de afuera, sino que dependa también de las decisiones y del comportamiento, que yo me autoeduque, ¿cierto? Entonces, me parece que hay que ponderar la muerte, como te decía, me parece que es una parte del ciclo de la vida. Y sin pensar que después de la muerte hay inmortalidad o hay reencarnación, no, preocupémonos por vivir esta vida. Y si usted lleva una vida bien vivida, no se preocupe por el después, ¿cierto? Una vida bien vivida implica que usted persiguió sus sueños, buscó preservarse, buscó servirle a la sociedad en general, cultivó los más altos valores. Me parece que si usted tiene esos elementos mínimos, uno no le echa tanta cabeza a la muerte. ¿Por qué? Pues porque está complacido viviendo su vida, está satisfecho con su relación de pareja, tiene un vínculo fuerte con sus hijos, quiere aportar a su desarrollo, tiene elementos para continuar la vida, sea que su trabajo lo motiva o el arte y la cultura, no sé, pero me parece que hay que encontrar más razones para justificar y hablar bien de la vida que para hablar de la muerte, porque en la muerte, tarde o temprano, como decían por ahí, es una realidad inevitable. Correcto, y es que acabas de decir algo muy importante, me quedo con eso. Álvaro, nosotros los seres humanos justificamos tanto nuestra mediocridad que no tenemos la posibilidad de contemplar el amor de vivir, el placer de vivir, encontrar esas razones por las cuales yo quiero vivir y estar aquí, no sentir ese control que normalmente sienten la mayoría de personas por las cuales no pueden avanzar. Y tú lo dijiste, una de las verdaderas causas por las cuales el ser humano tiende a no querer ya vivir, suicidarse, como por ejemplo la palabra que utilizaste fue la falta de propósito. Y miren que dentro de todos esos miedos que hablamos y que Santi habló ahorita, pasemos por ejemplo al miedo al rechazo. Álvaro, Santi, Anderson, Sí, ¿alguna vez tú te has sentido rechazado por alguien? Sí, totalmente, ¿Sí? claro. ¿Qué has sentido con eso? ¿Te rechazaron y qué sientes? ¿Rabia? Sí, ¿Impotencia? ¿Qué emociones te llevó eso? Yo creo que más que sentirlo personalmente, yo considero que todos hemos en algún momento sentido miedo al rechazo, hemos sido rechazados.
Y es una sensación que realmente no nos gusta, ¿sí me entiende? Porque todo el mundo quiere como realmente una validación, el sentirse bien, el sentirse pleno. Y más que también miedo al rechazo, ese miedo a ser juzgados muchas veces. Sí. El miedo a destacar, Sí. miedo a decepcionar a otros, Sí. miedo a equivocarnos públicamente por ser saboteados, como que, mira, qué Lo que pasaba en el colegio. Sí, que uno totalmente. Que salga a exponer. No. No, puta, que en serio. Allá está Santi ese que me la tiene montada todo el rato. Anderson que me jala el pelo. Álvaro que me pega por debajo. ¿Cierto? Totalmente. Miedo a tomar decisiones, miedo a quedarnos estancados, como lo que decía acá el señor Álvaro, que muchas veces No avanzar. el no avanzar, las personas tienen ese miedo y tienden a suicidarse, a sentir esa depresión de sentir que su vida no tiene sentido. Sí, entonces son esos miedos. Miedo a envejecer sin haber cumplido sus sueños, sus metas. Eso, totalmente. Lo que decía Álvaro, Totalmente. claro, que la gente al no cumplir sus objetivos, pues Y algo, se frustran. y algo que suena contradictorio, pero muchas veces sucede que es miedo al éxito. Sí. Miedo al éxito. ¿Por qué? Porque hay personas que quieren triunfar, pero inconscientemente temen a más responsabilidades, más críticas, más exposición, más presión. Correcto. ¿Sí? Es verdad. Y por último quiero dar este aporte como cómo el miedo controla nuestras decisiones. Elegimos muchas veces una carrera por seguridad y no por pasión. No iniciar un negocio, permanecer en relaciones que ya no funcionan por miedo a quedarnos solos. Sí, eso a nosotros los humanos característicamente y por instinto, es decir, antropológicamente, nosotros activamos todos esos miedos desde el piloto automático, desde la inconsciencia. Ya estamos terminando el tema el día de hoy. Me gustaría cerrar contigo, Álvaro, que tú nos ayudes con una reflexión y que nos aportes desde tu conocimiento. ¿Cómo sientes tú? O sea, porque todo esto se habla. Tú ves en las redes sociales mucha gente trabajando en desarrollo, crecimiento personal. Sí, señor. Hay mucha gente que ya sabe de neurociencias, de epigenética, de comportamiento. Hay tanta información, es que es mucha, y tú la describiste ahora. Y para dejarle un mensaje positivo a todas las personas que nos están escuchando en este momento y que nos van a ver en diferido, ¿cómo nosotros los humanos debiéramos de enfrentarnos realmente al miedo? Desde tu concepto, Álvaro, regálanos, por favor, tu análisis sobre ello. ¿Cómo debiéramos de enfrentarnos realmente? Pues el miedo hay que estar preparado para enfrentarlo todo el tiempo porque nos va a atacar hasta en los sueños, ¿sí? Sí, señor. Las inseguridades se proyectan hasta cuando creemos estar en piloto automático y desconectados. Hay un poema que a mí me gusta mucho porque a veces más allá de las teorías y los dogmas, la poesía expresa cosas importantes. Sí. Y el poema dice, la consigna es vivir. No se trata de supervivencia, no se trata de hacerlo a medias. Vivir sí, pero a plenitud, untándonos de lluvia, sabiendo de caridad, de risa, de sueños, sin miedo a la noche ni a los que se hacen sombra. Vivir sí, pero con la berraquera suficiente para reconocernos llenos de humanismo. Vivir sí, pero con el motorcito más alegre y más bacano que tenemos, el amor, el buen amor, ese al que le huyen los de los amargos días. Entonces, yo creo que Eso, un aplauso, brother. Excelente. exhortando a disfrutar la vida, ¿cierto? Hasta respirar puede ser un placer delicioso que pasamos por alto. A veces se nos olvida hasta respirar y tenemos una respiración superficial Sí, y nos sentimos como el sí. aire embarga todo nuestro cuerpo, cómo disfrutar un alimento en toda la plenitud de los sabores, ¿cierto? Esos momentos simples son los que sumados unos con los otros le dan plenitud a la vida, ¿cierto? Gracias. La vida real empieza después del trabajo. El que dice que se realiza en el trabajo, pues es un grado de alienación que puede ser respetable, pero hay que tener en cuenta que los primeros trabajadores fueron esclavos y se doró tanto la píldora que ahora nos realizamos a través del trabajo. La vida real empieza después del trabajo, en esos momentos de soledad, de intimidad. Eso de tenerle miedo a la soledad es una cosa que nos la han inculcado. Estar solo es la oportunidad de Sí, estar señor. con uno mismo. Incluso me aburro,
trabajo, prendo la radio, prendo el televisor, me quedo dormido, pero me evado, ¿cierto? Sí. Me evado de mí mismo. Entonces, el poema es una invitación precisamente a eso, a que celebremos la vida en los pequeños momentos. Wow, gracias. Gracias, Álvaro. Muy bien. Y como última reflexión de mi parte, yo quiero antes que nada pues agradecerte a ti, amigo, gracias por atender este llamado, por tu conocimiento, por tu sabiduría, por tu experiencia. Lo valoramos muchísimo. Anderson, bro. Muchas gracias, Axel. Santi Boy, gracias por Gracias esto. a ti, Y a Axel. ustedes, amigos, allá, yo quiero dejarlos con una reflexión basado en todo lo que hablamos. Démonos la oportunidad de disfrutar más la vida, de compartirla en esencia, de ser más agradecidos. Creo que nos hace falta más agradecer la oportunidad de poder estar vivos, de poder compartir con las personas que están a nuestro lado, de poder disfrutar de nuestra propia compañía, de no sentir esa zozobra porque hay una presión externa. Empecemos a mirar mucho más hacia adentro, dejemos de confundirnos tanto con el exterior, que es el que nos tiene tan manipulados, que es el que nos tiene tan controlados. Y el miedo, como lo habló aquí nuestro experto y como lo tratamos de explicar, es un instinto natural del ser humano. ¿Cómo controlarlo? Enfréntalo. Sí, señor. Como lo hizo el hámster con la culebra. Instintivamente atacó y la culebra ya luego no le hizo nada. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente entender de que si el miedo se pone enfrente de nosotros, algo tenemos que hacer para que se vaya. Entender de que el miedo es normal, que hace parte de nuestra personalidad porque allí se instauró en nuestros instintos más primitivos, pero que al tener conciencia de que la vida es una oportunidad maravillosa para fluir, hay que agradecerla todos los días de la vida. Eso es lo que le pido a las personas: sé más agradecido con todo lo que estás viviendo. Y cuando sientes que hay un miedo que te tiene atrapado, que no te está dejando avanzar, que no te está dejando evolucionar, toma conciencia de que tú no, porque pasa también, Álvaro, que la gente se siente culpable porque algo malo está supuestamente sucediendo en ellos. Entonces, lo que yo quiero decirles a ustedes es que no sientan esa culpa por sentir miedo, es algo normal, pero sí debes de hacer algo al respecto para que tu personalidad no se socave hasta el punto de llegar al lado ese triste de no querer vivir más, como le pasa a muchas otras personas. Que es normal fracasar, la vida está llena de esas cosas. Cuando tú te confundes porque el éxito no te está abrazando y sientes que es el fracaso el que hace parte de tu vida, tienes que empezar a hacerte la pregunta: ¿y qué debo hacer? ¿Y qué más pasos tengo que dar para poder lograr el otro objetivo, que es llegar hacia el lugar anhelado? Entonces, pues, es un tema bastante largo para continuar dialogando. En algún momento te pediré que nos sigas acompañando porque contigo aprendemos mucho, amigo. Valoro mucho tu conocimiento y lo que nos aportas. Y bueno, no es nada más por el momento, muchachos. Yo me despido. Que tengan una feliz tarde. A mi productor allá, saludos. Y a toda la gente de Proyectar AXM, un saludo cordial a todas las personas que están conectadas con nosotros en Ser Integral. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.